Bueno, vamos a comenzar con la clase de segundo medio, la cual corresponde en la unidad movimiento rectilíneo y el objetivo es definir magnitudes escalares y vectoriales. Primero entonces vamos a ver qué es una magnitud. Una magnitud es una propiedad de los cuerpos de ser medible. Por ejemplo, estas se pueden clasificar en escalares y vectoriales. Las escalares, como su nombre lo dice, son aquellas que se miden a través de una escala y que únicamente poseen módulo. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen un tamaño. Ejemplo de esto tenemos 20 grados Celsius, tenemos 3 kilogramos. Aquellas que poseen solamente un valor modular, un tamaño. Y obviamente que tienen que ir con la unidad de medida, que en este caso es kilogramo o grados Celsius, o por ejemplo 5 metros, que solo me entrega esa información, la información del tamaño. Ahora también tenemos aquellas magnitudes que son vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen, aparte del módulo, que es el tamaño, poseen una dirección y un sentido. Los vectores se representan además por una letra. Puede ser A minúscula o A mayúscula o cualquier letra del abecedario, de la A hasta la Z. También un vector se representa por una flecha que me indica el sentido y la dirección hacia dónde va. Por lo general, los vectores se representan en el plano cartesiano. El plano cartesiano, vamos a recordar que tienen las X y las Y, ¿cierto? Donde tenemos acá, donde vamos hacia el más infinito, y acá donde vamos hacia el menos infinito. También en la Y ocurre lo mismo, más infinito y menos infinito. En este caso, por ejemplo, un vector se representa por coordenadas. Las coordenadas son, supongamos, 3,2. 3,2, 3 va a corresponder a la coordenada X y 2 va a corresponder a la coordenada Y. Por lo tanto, esto estaría en el 1, 2, 3,2. Exactamente, este sería el vector. Si nosotros lo llevamos esto a nuestra vida cotidiana, vamos a tener, por ejemplo, lo que conocemos como la rosa de los vientos, donde este lado va a representar el norte, este lado va a representar el sur, este va a representar el este y este va a representar el oeste. Por lo tanto, esto me estaría marcando un sentido que va al noroeste y va desde el origen, ¿cierto?, hacia el norte. Y me está indicando un tamaño, que es su módulo. Ahora vamos a ver qué es el tamaño que es su módulo. Como teníamos, ¿cierto?, el vector, vamos a ver ahora la parte que es el módulo. El módulo del vector. Nuestro vector era el vector 3,2 y tenía como nombre A vector. Entonces primero lo graficamos en el plano cartesiano, que fue lo mismo que hablamos de la rosa de los vientos. Ahora vamos a calcular su módulo. El módulo del vector me dice lo siguiente. Dice que yo voy a tener la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y la suma de ese valor al cuadrado. 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 3 por 3, 9, más 2 por 2, 4. Esto es igual a la raíz de 13. Por lo tanto, el módulo del vector A, ¿cierto?, que es el tamaño, estamos hablando del módulo, del tamaño, de cuánto mide este vector A, va a ser la raíz de 13. En este caso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tomar su calculadora y calcular el valor. El valor es 3,605. Aproximadamente este es el valor
del módulo, ¿cierto?, del vector A, que sería el tamaño del vector A. Esto es el porte que va a medir nuestro vector. Ahora ya, al saber este tipo de cosas, yo puedo también hacer la operatoria básica de los vectores. ¿Cuál es la operatoria básica de los vectores? Las que yo le pedí, por ejemplo, al principio, que es sumar vectores. Sumar vectores se ocupa lo que vamos a conocer como la regla del paralelogramo. Yo voy a tener un vector cualquiera, un vector A, que lo voy a representar acá, ¿cierto? Y voy a tener un vector B, que lo voy a representar acá. Entonces, supongamos, al principio yo voy a decir A más B. A más B vector, que significa sumar A más B. Según la regla del paralelogramo, yo tendría que colocar el vector A y a continuación, en forma esquemática, voy a colocar el vector B. Para que la regla del paralelogramo me funcione, lo que yo debo hacer es hacer un paralelogramo. ¿Qué significa esto? Hacer una figura que tiene sus lados paralelos. Y la resultante, que sería la hipotenusa, que va acá, va a ser nuestro vector resultante, que es A vector más B vector. Por lo general, todos los vectores que nosotros vamos a trabajar, que son de 2 dimensiones, van a formar un triángulo que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, para hacer la suma de los vectores, cuando yo tengo valores numéricos, cuando me sé el valor de su módulo, cuando no me sé el valor de su módulo, lo que yo tengo que hacer es representarlo así. Tratar de que se forme un triángulo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, si yo tengo valores, por ejemplo, voy a colocarle cualquier valor. Dime un valor tú. No, ya. Entonces, el valor de A va a ser 3 y el valor de B va a ser 4. Supongamos que va a ser 3 y 4. Entonces yo ahora voy a sumar los vectores, pero como forman un triángulo rectángulo, yo tengo que recordar el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado, donde C es la hipotenusa y los otros lados son los catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces voy a tener que C va a ser igual a la raíz de A cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuánto vale cada uno de estos? C va a ser igual a la raíz de A, que va a ser 3 elevado al cuadrado, más la raíz de B, que va a ser 4 elevado al cuadrado. Ahora, C va a ser igual a la raíz de 9 más 16. Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz de 25. Si no lo pueden sacar, pueden ocupar la calculadora. Y C va a ser entonces igual a 5. Y ese es el valor de la suma. Pero cuando nos dan su valor en tamaño, en módulo. Por ejemplo, esto podría ser 3 metros por segundo. 4 metros por segundo. Y podría ser perfectamente la velocidad con que se dirige un vehículo, porque la velocidad es de carácter vectorial. Por ejemplo, velocidad. Velocidad es un vector. Otro vector que podemos tener es la fuerza. La fuerza también es un vector, porque tiene módulo, dirección y sentido hacia donde yo realizo una fuerza. La presión también es vectorial. Y aquí tenemos entonces lo primero, que es sumar vectores. Tenemos también la definición entre un vector y un escalar, que hay una gran diferencia, porque uno es solamente un tamaño, el otro me indica una dirección y un sentido hacia dónde se está haciendo el movimiento, hacia dónde se está haciendo la fuerza, y así sucesivamente. Ahora, esto mismo puede ocurrir lo siguiente, donde yo tengo exactamente estos mismos vectores. Tengo el vector A y tengo el vector B, ¿cierto? Pero ahora la operación va a ser una sustracción, una resta. A menos B vector. Por lo tanto, yo tengo que saber lo siguiente. S menos B lo que hace es que se me invierta el sentido del vector. Esto quiere decir que ahora mi vector va a ser menos B.
Menos b es exactamente el mismo vector, pero hacia el otro lado. Menos b. Y aquí tengo el vector menos b. Ahora, si yo voy a hacer la operación, el vector a no va a cambiar. Por lo tanto, va a quedar exactamente igual. Y va a ser a vector. Y mi vector b va a ser, ¿cierto?, ahora hacia el otro lado. Por lo tanto, la regla del paralelogramo sigue siendo la misma. Yo nuevamente tengo que formar un paralelogramo. ¿Qué significa eso? Que voy a tratar de formar una figura así, donde la resultante va a ser esta. Esta va a ser la resultante. Y como los valores, supongamos, yo tenía que el valor de A, ¿cierto? A vector valía 3, B vector valía 4. Uno va a poder calcular igual de la misma forma el módulo, pero el módulo no va a cambiar. El tamaño no va a cambiar del vector resultante. Este vector resultante, ¿cierto? Porque nosotros ahora tenemos acá menos b, ¿cierto? Y acá tengo este vector que es el resultante, que está en negro, que es el vector a menos b. Su tamaño no va a cambiar. Lo que cambia es la dirección y el sentido hacia donde está orientado este vector. Por lo tanto, si yo hago la suma nuevamente utilizando el teorema de Pitágoras, me queda c cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado. Esto, por teorema, es una suma. Por lo tanto, me queda c va a ser igual a la raíz de ¿quién? A. 3 al cuadrado más b, pero ahora es menos b. Por lo tanto, me queda menos 4 elevado al cuadrado. Esto quiere decir que c va a ser igual a la raíz de 3 por 3, 9, más menos por menos me da más, 4 por 4, 16. Me queda exactamente la misma raíz de 25. Esto quiere decir que el módulo, el tamaño del vector, no cambia en una suma y en una resta, de obviamente de los mismos vectores. Entonces aquí me va a quedar que c, el valor de esto, igual me va a dar 5. Y obviamente, si tengo acá, por ejemplo, ahora que es una fuerza, y esto se va a medir en newton, 3 newton, 4 newton, voy a tener que c también va a ser newton, y esa va a ser mi resultante. Y aquí entonces ya tenemos la sustracción y la adición de vectores. Ahora, y por último, vamos a tener otra operatoria que se llama producto punto o producto escalar. Producto punto. Por ejemplo, yo tengo el vector A, que va a ser 3,2, un número cualquiera. Y tengo el vector B, que va a ser menos 4,1, supongamos. Tengo dos vectores con componentes, ¿cierto? Entonces ahora me dicen A punto B. ¿Qué significa esto? Que cada componente, recordemos que la primera componente es X en ambos vectores y la segunda componente es Y. Cada componente se va a multiplicar y luego de eso estas componentes se van a sumar. ¿Cómo es esto? Multiplico las primeras componentes, las componentes X. 3 por menos 4 más 3 por menos 4, ¿cierto? Más las componentes Y, 2 por 1. 3 por menos 4, menos 12. Más 2 por 1, 2. Por lo tanto, el producto punto entre ambos vectores es 10, menos 10. Porque obviamente el que tiene mayor valor absoluto conserva, ¿cierto?, el signo. Conservamos el signo menos 10. Bueno, cualquier duda, cualquier consulta o alguna pregunta que tengan, obviamente me la hacen.
pueden hacerlo a través del mail. Obviamente no olviden tampoco lavar sus manos y cuidarse en estos días de pandemia.